Hola, ¿cómo estás? En el día de hoy te voy a presentar un video totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Hoy estoy haciendo una colaboración con una persona muy especial para mí, ya que fue la primera clienta que tuve en el extranjero que compró mi primera agenda. Y en el extranjero, por supuesto, aquí ya me habían comprado otra. Así que yo quiero colaborar con ella como ella lo ha hecho conmigo. Ella me pidió una entrevista para su canal y yo quise también aprovechar la ocasión y hacerle algunas preguntas para que ustedes también la conozcan a ella. Yo te invito a que veas el video hasta el final, porque en el final es donde está la parte buena. No te lo pierdas y así me vas a poder conocer también un poquito más a mí y de mis comienzos en este trabajo. Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y mi canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. Como dije al principio, en el día de hoy va a ser un video algo diferente y sin más demora lo voy a dejar con una entrevista que me hizo Joandra y va a comenzar presentándose ella primeramente y luego mi entrevista. Al final va a estar ella también entrevistada, ¿ok? Así que sin más, comenzamos a mirar. Hola, bienvenidos al canal de Joandra Coines, donde lo bueno se comparte, en especial de Madres Emprendedoras. En mayo cierro con broche de oro porque traigo a alguien de mi tierra. Jacqueline Creación está aquí en el canal y te va a contar cómo ella tira los caracoles y seguro que lo que salga siempre te va a gustar. Acompáñenos. Bienvenida, Jacqueline, al programa. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Para mí es todo un placer poder estar aquí contigo en este programa que cada día se está haciendo un poquito más interesante y más famoso. Bueno, lo de la fama no sé. Jacqueline estaba un poco nerviosa porque ella cree que esto es pero el sábado, mejor andar con Edith Mazola que andar mal acompañado. Esa es una presentadora muy famosa de Cuba, y Jacqueline estaba nerviosa toda la semana como si fuera Edith Mazola quien la iba a entrevistar. Jacqueline, estás en casa, estamos... Estoy sabrosa aquí no te dejé por último por gusto, sino para disfrutar mucho el que tener una cubana en el canal. Eres la primera que vienes con tumbao de caracoles. Nosotros decimos tumbao es un ritmo, y Jacqueline aquí a lo mejor me tira los caracoles y vamos a ver qué pasa. Jacqueline es una artista. Jacqueline, quiero que te presente, que cuentes cuál es tu emprendimiento y que más o menos la gente se ubique dónde tú estás. Bueno, mi nombre es Jacqueline Aguiar. Soy cubana, como ya Joandra dijo, y vivo hace 7, casi 8 años aquí en Estados Unidos, en la Florida exactamente. Y mi emprendimiento se trata de crear diferentes manualidades rústicas con conchas, caracoles y todo lo que se me ocurra. Me gusta mucho reciclar y aprovechar todos los materiales que nos brinda la naturaleza, que puedan ser reutilizables. Y por supuesto, hago todos estos trabajos. Empecé como un hobby, pero ya los estoy comercializando, los estoy vendiendo y eso para mí es muy bueno, porque veo que tiene aceptación por parte de todo el mundo y que realmente le gusta lo que yo hago. Maravilloso. Conocí a Jacqueline a través de, muchos ya han venido aquí, ya conocen el ritmo del Master Demi. Conocí a Jacqueline haciendo unas maravillas, y yo enseguida le pedí una agenda personalizada que ella hace, maravillosa. Le di una sorpresota a mi hermana en su cumpleaños en Miami, y fue para mí algo especial porque Jacqueline, como yo les dije, que tira los caracoles y todo lo que sale bueno. Bueno, pues ella se dedica a hacer cosas personalizadas, pero además que nada es igual a lo otro. O sea, ella siempre está allí creando y
volcando su creatividad. Pero cuéntame, Jacqueline, ¿cómo nació esta forma de tú trabajar las conchas, los caracoles, cosas marinas? Yo hago de todo un poco, lo que se me ocurra. Lo mío es estar siempre haciendo algo, estar inventando, como digo yo. Yo no puedo estar parada ni tranquila un segundo. Mi cabeza siempre está... Nada, a ver, yo desde hace muchos años, desde que estaba en Cuba, siempre me gustó mucho hacer cosas, hacer manualidades, estar aprendiendo siempre. Precisamente el otro día mi hermana me estaba recordando que si yo no me acordaba de los macramé que yo hacía, de los trabajos en bordado con estambre, y yo realmente por algunos problemas de salud no recuerdo algunas cosas, pero el de los bordados con estambre no recuerdo, pero el de los macramé sí. Recuerdo que cuando estaba en la escuela pedagógica estudiando para maestra, ahí recibimos un curso intensivo de hacer macramé para donarlos a una organización y de verdad que quedaban realmente increíbles. Todavía hoy por hoy me acuerdo y he hecho algunos después de eso, pero bueno, ya no como los hacía antes. Y al estar aquí en este país y ver la cantidad de oportunidades que uno tiene para crear, para hacer cosas muy originales, pues se me despertó como diríamos, la curiosidad, la venita por empezar nuevamente en todo esto. Aparte de que empecé por problemas de salud, que tuve que dejar de trabajar fuera de casa y venir para mi casa a hacer reposo por una famosa enfermedad que aún se está estudiando, que no tiene tratamiento, que no tiene cura, que es la llamada fibromialgia. A lo mejor muchos conocen de esta enfermedad. Y eso me tenía muy mal realmente, yo no podía hacer absolutamente nada. Entonces, una vía de escape de esos dolores y de ese malestar que yo tenía fue que me puse a hacer cosas con caracoles que tenía aquí en la casa, cosas para mí. Y cada vez que iba haciendo una, pues me iba embullando más, y yo así empecé a ir haciendo cosas, los vecinos venían, las veían, me traían conchas, caracoles de regalo. Yo tenía en el patio algunas que las encontré cuando me mudé a esta casa. Y así fue aumentando la cantidad de caracoles y entonces fueron aumentando las cantidades de ideas que yo tenía para empezar a hacer cosas. Y así empezó el negocio. Luego ya vi que podía venderlas. Yo mejoré muchísimo de salud. Sinceramente que prácticamente me curé. Un milagro de Dios o del trabajo en sí, pero gracias a Dios ya... Tener ocupada tu mente en otra cosa te hizo recuperarte de tu salud, porque muchas veces caemos en depresión cuando estamos enfermos, pero buscar una actividad que nos lleve, que nos haga olvidar un poco los dolores, es parte de la recuperación también. Yo siempre se lo he compartido a un grupo de Facebook de fibromialgia y siempre le comparto todos mis videos, ellos me dan permiso para hacerlo y se lo comento, que el hacer algo que te gusta, que te llena, que te satisface, mejora 100% la enfermedad. Sientes un gran alivio en los dolores y en todo. Y sinceramente que me siento útil haciendo eso porque le estoy como le digo yo cuando le comparto los videos, una dosis de medicamento. Cada video que yo les doy o cada trabajo que yo hago, para mí es una dosis de medicamento que me tomo y que trato de compartírsela a los demás para que también se relajen y se sientan un poquito mejor y vean que de todo se puede salir. Maravilloso. Y bueno, cuéntanos, Jacqueline, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú haces? Porque sabemos que con conchas y caracoles, pero más o menos nómbrame. Ya sé que son bastantes porque estás haciendo tu página web de venta, la estás haciendo tú misma, orgullosísima, una cubana hecha pa'lante, como decimos en Cuba. También estás estudiando. Quiero que nos cuentes eso para no interrumpirte, para yo estaciarme aquí. Cuéntame que estás estudiando y además las cositas que haces. Bueno, pues si te vas a estaciar y me vas a dejar hablar, esto es para largo. Pues, a ver, con conchas y caracoles hago casi de todo un poco. Hago como tipo maceteros, como le llamo yo, para poner plantas. Hago el macetero en sí con conchas grandes para sembrar en esas conchas las plantas en forma de cascada.
Hago también unos portamacetas que pongo una vasija en el centro, alrededor lo decoro con los conchos y los caracoles, y en el centro entonces en la vasija ponemos una planta de bambú en agua. Ahorita les muestro algunos. Hago portalápices, hago cuadros, centros de mesa, portavelas, pisapapeles, búcaros, cuadros, unos cuadros hermosos, a mí me encantan. Y no sé, todo lo que se me pueda ocurrir que yo pueda hacer con conchas y caracoles, jaboneras, para poner velas, para poner incienso. Este de incienso como el que tengo aquí. Maravilloso. Este fue una de las primeritas cosas que yo hice para mi entretenimiento, con conchas que encontraba en el patio de mi casa y maderitas recicladas. Y así, todo lo que se me ocurra en la mente que yo pueda hacer con conchas y caracoles. Que no me gusta pintarlo, no me gusta mucho pintarlo, porque a mí me gusta observar y que las personas observen los colores naturales que tienen todos estos elementos que realmente son súper hermosos. Todos estos elementos que son realmente súper hermosos, me encanta la técnica de mix media. Pues también hago cuadros combinados con los caracoles, hago las agendas que se han convertido en... Sí, las agendas ahora mismo no vamos a hablar. Las agendas vamos a hacer una parte. Allí te paro, allí con toda mi falta de respeto y de educación, parada allí el tema de las agendas. Quiero que me cuentes qué estás estudiando. Ahora vamos a la agenda, no se preocupen que eso no se va a quedar. Bueno, estoy estudiando emprendimiento de pequeños negocios. A raíz del máster de EMI, la cabeza se queda procesando muchas ideas, muchas cosas, y entonces, como estoy en casa y los cursos estaban online por el problema de la pandemia, vi en los cursos que estaban ofertando la Universidad Ana Geméndez, que es una universidad de Puerto Rico, pero tiene también sus sedes aquí en Estados Unidos. Vi que estaba ese curso para emprendimiento de pequeños negocios, y cuando investigué era solamente por un año y con la posibilidad de hacer el curso completo en español. Eso me vino muy bien porque yo no le entro mucho al inglés y menos para estudiar. Entonces nada, aproveché, apliqué para las ayudas que da el gobierno para estudiar, me aprobaron la ayuda. Entonces el estudio me sale gratis. Maravilloso. El gobierno, yo no tengo que pagar absolutamente un centavo. Es por un año y ahí estoy aprendiendo cosas muy, muy importantes y de mucho valor para el negocio, para cualquier tipo de negocio. Y sinceramente que hemos dado 4 clases, cual de las 4 han sido fabulosas. Entonces eso lo hago días, 3 semanas online, como ya les dije, bueno, online por ahora porque para julio va a empezar a ser presencial de nuevo. Y que poniendo un punto allí, Jacqueline, si tú no hubieras estado en este mundo del arte y no estuvieras haciendo estas manualidades, seguro que ese curso no te hubiera interesado. Quizás no. Claro que no, porque una parte del emprendimiento, y cuando uno empieza a emprender y la gente tiene que aprender, es que hay que capacitarse. Sí o sí es parte de la inversión del negocio, es una inversión que tiene directamente retorno, porque todo lo que tú estás aprendiendo ahora mismo es parte de llevar tu negocio, de aprender a llevarlo. Te estás ahorrando con este estudio algunos asesoramientos y además algunos dolores de cabeza, porque emprender no es solo vender y ganar dinero, hay que saber algunas leyes, hay que saber cómo llevar los impuestos y cómo llevar el negocio, que no es solo vender y ya y echarse el dinerito en el bolsillo, porque es algo importante que la gente tiene que saber. Y me encanta esa forma que tienes, que
Quizá alguien ya cuando ya después pasa los 40, ya no quiere hacer más nada, ya se conforma con lo que tiene. Jacqueline está súper activa, es un ejemplo y yo te lo aplaudo, y además eres muy preocupada por aprender y por aplicar. Jacqueline es de las personas que tú le dices fi y está haciendo fa ya directo, y eso me encanta, esa sangre que tenemos los cubanos. Nosotros somos luchadores, nosotros somos emprendedores, pero a veces también somos un poco confiados y esperamos que sucedan milagros. No, el milagro se sucede trabajando. Hay que trabajar y darle caña, como decimos, para salir adelante, que hay algunos que le tocó, al que le tocó llevarla bien, pero sí hay formas de salir adelante. En el país que estás, como tú dices, que hay 1 millón de oportunidades, nosotros no podemos comparar del país que venimos y que estamos en el extranjero. No hay nadie que nos pueda decir que no se puede hacer algo se puede hacer, porque hay mucho para hacer. Si nosotros en Cuba hacíamos sin tener, ahora aquí afuera sí, no hay excusa para hacer. Yo a veces digo, quizás otros países no pueden entender el espíritu del cubano cuando cualquier cosa lo emociona y sobrelleva cualquier problema. Los cubanos tenemos una coraza extra que nos hicimos, que es el humor. Nosotros es como un sistema de autodefensa, que nosotros hacemos un chiste de cualquier problema, porque es la única forma de salir adelante, que se llama actitud positiva y echado para adelante, como vuelvo a repetir. Entonces, Jacqueline, resulta que yo te encargué una agenda para mi hermana, porque vi una agenda que tú habías regalado exactamente a Mafer, nuestra maestra del Master Demi, y yo me enamoré. Y yo llevaba tantos años aquí en Europa, y claro, uno está en Europa, mi hermana en Estados Unidos. ¿Qué uno puede regalar? Cuando uno manda a Cuba cosas y todo está bonito, pero ya cuando uno está en estos países que casi hay de todo, y yo quería algo bien personalizado, y yo llamé a Jacqueline, le dije, oye, mira, Jacqueline, a mi hermana le encanta la cocina, Jacqueline, yo quiero que le haga, y le di todos los detalles, le dijo, y dale, y tú haz lo que tú quieras. Y Jacqueline me hizo una agenda e hizo pasar el día del cumpleaños de mi hermana tan especial. Y yo les aconsejo que vayan a su canal a ver las agendas que ella hace, porque si usted tiene un ser querido y lo quiere impactar con un regalo, es una agenda personalizada de las que Jacqueline hace. ¿Cómo surgió esa idea, Jacqueline? ¿Tienes alguna por allí para mostrarnos? No, desafortunadamente en estos momentos no tengo ninguna aquí. Lo que tengo en producción ahora es un álbum de bebé y no tiene nada que ver con la agenda. La idea, nada, surgió de ver yo algunos videos de Mix Media, y me gustó tanto aprender esa técnica y desarrollarla, que hice primero unos cuadros y después, así como de la nada, me puse con una agenda y empecé a hacerla, y todo fue fluyendo de una forma tan natural que quedó tan preciosa que todo el mundo se enamoró de dicha agenda. Esa es la agenda que hoy tiene Mafer allá en España. Hoy se lo quise regalar en reconocimiento y en agradecimiento a todo el trabajo y a todo lo que ella nos da de forma gratuita. Y entonces hice la de Mafer, mi hija quiso una, le hice la de mi hija, mi mamá quiso 2 para regalar, le hice las de mi mamá. Y cuando vine a ver, yo estaba envuelta en una cantidad de pedidos que aquello era increíble. Por lo menos del trabajo de mi hija, yo creo que todo el mundo me encargó agendas, y todavía hoy por hoy me están encargando y me están pidiendo agendas.
Al final del video voy a poner el video de mi hermana, cómo reaccionó cuando vio tu agenda, porque eso fue increíble. Mi hermana lloró, mi hermana gritó, mi hermana se emocionó. De hecho, primero no sabía qué era, porque es una cosa extraordinaria lo que tú logras hacer desde una agenda normal y común a cómo la transforma. Es arte vivo. Yo te felicito por eso, y quiero que Dios te bendiga mucho esas manos y esa creatividad para que continúes alegrando a tantas personas, porque lo más importante del regalo fue ese impacto que ella tuvo de tener algo que alguien pensó para ella. Y para mí fue, bueno, tú sabes cómo yo lo viví. Yo lo viví emocionada. De hecho, hiciste un video contando cómo hiciste la agenda y bueno, maravilloso. Me parece espectacular. No he visto hasta ahora nadie que haga cosas así. Claro, con conchas y caracoles se hacen muchas manualidades, pero lo que tú haces con la agenda, eso es exclusivo de Jacqueline Aguiar. Quiero que me cuentes también que usas una técnica que haces como vintage. ¿Cómo se llama esa técnica? Bueno, a ver, a mí no me preguntes nada de cosas técnicas ni de palabras técnicas, porque yo soy muy a lo natural. Yo hago lo que se me ocurre que pueda quedar bien, pero sin un estudio previo, que si esto es así o no. Espontáneo lo que va saliendo. Lo del vintage, por ejemplo, ¿te refieres a los papeles para que queden de ese color? Sí, que quedan así como bronceados. Haces como una técnica que quedan como así como color envejecido, esa es la palabra. Bueno, mira, yo lo que hago es coger un poquito de Nescafé, café instantáneo. ¿En serio? Pongo agua a hervir y la refresco después y paso las hojas por ahí, wow, por esa agua, y las pongo a secar. Hay un video que es el de Bring Me Home, donde yo demuestro bien el paso a paso de cómo lo hago. Y en este último también hice el paso, pero fue diferente porque como era una cartulina muy grande, pues lo que cogí fue un paño. Como no podía meter la cartulina en la vasija, pues cogí un paño y entonces fui mojando. Resuelto el problema. Mi cartulina con esa agua, y realmente que sí queda un color viejo, un color a esas cartas viejas que uno tiene guardadas por ahí, que realmente queda espectacular. Esa es una. Y la otra es que yo le doy con la tinta de cuño y una... Aclaremos que esa no es mía. Mía está durmiendo. No, esa es Camila. Esa es la mía. Esa no la tuviese Camila. Bueno, con esta tinta, que es color vintage, que es color envejecido, pues también le paso a los bordes de todas las cosas que yo hago, a casi todo. Yo esto lo utilizo. Espérate, Tato, un momentico, ¿ok? Déjala que salga. Un momento. Porque mira, me están grabando una entrevista. Pero no quiero. Ven acá, No quiero. No quiero. Qué bárbara. Sí, vaya y cómase todos los caramelos que usted quiera, vaya. Ahora se aprovecha. Tipo mía que viene y entonces agarra los chocolates aprovechando. Ya se fue. Maravilloso, Jacqueline. Bueno, ya tú sabes, eso queda atrás. Bueno, Jacqueline, encantadísima de tenerte aquí, Arte Vivo. Quiero comentarle que este video se ha convertido en una colaboración. Jacqueline quiere que yo esté en su canal. Y bueno, va a haber una segunda parte que va a salir, esto va a salir el sábado, el domingo entonces yo estaré en el canal de Jacqueline, que ella va a aprovechar y me va a hacer una mini entrevista y me va a preguntar algunas cositas y vamos a estar ahí hablando. Yo mucho arte no tengo, pero podemos conversar. Entonces, ya que vamos a hacer una pausa de 2 minutos y vamos a pasar una sobremesa sabrosa a lo cubano. ¿Vale? Seguro. Tomando café cubita.
Muy bien, ya volvemos, usted no se vaya. Bueno, Jacqueline, vamos a hablar un poquito de cosas de Cuba. Estamos en la sobremesa y yo le dije a Jacqueline que seguro ella tenía alguna cosita cubana y coincidimos las dos que tenemos una tacita. La última vez que fui a Cuba me traje mi tacita que dice Cuba, los cubanos somos fan al café express. En cafeterita normal y muy rico que es el cafecito. Aquí tenemos nuestra Cuba, mira, casualmente las dos. Me llamó mucho la atención este tipo, mira qué graciosa lo compré en Cayo Coco, estuve en Cayo Coco. Vamos a contar a la gente de dónde somos. Yo soy camagüeyana, la tierra de las Tinajones y de Agramonte. ¿Y de dónde tú eres, Jacqueline? Frontera contigo, yo soy de Las Tunas. Son dos ciudades maravillosas. Las Tunas es la ciudad de las esculturas. Y realmente que yo creo que hoy por hoy está más bonita Las Tunas que la propia Habana. Así mismo. ¿Y cómo es en Las Tunas? ¿Qué es lo que hay de Kiki Marina? La caldosa, la famosa caldosa de Kiki Marina, eso es, bueno, yo no sé si ya existe, yo desde que salí de Cuba hace... Bueno, sí, no existe, la vi cuando venía ahora de Cuba, cerca de la pandemia, pasamos por allí hacia Holguín, al aeropuerto de Holguín, y ahí está la caldosa allí presente. Y cuéntanos, Jacqueline, ¿qué es lo que lleva una caldosa? Bueno, una caldosa lleva de todo un poco. Lleva todo lo que... Eso es como mis creaciones. Lleva de todo un poco, así mismo. Lleva desde la vianda, las carnes, el sazón, agua y mucho amor. Eso es lo que lleva la caldosa. La canción dice, fíjese don Quique, fíjese Marina, con esta caldosa que tiene... Que bien se camina. Y que bien se camina, que bien se camina. Los cubanos les gusta mucho el dicharacho y cada vez que yo oigo a Jacqueline, a mí lo que me viene a la cabeza es el dicho, ¿y hasta cuándo los 15 de Jacqueline? Porque en Cuba a la gente le gusta mucho celebrar los 15. Y los 15, eso es una fiesta a todo dar y realmente a veces los gastos se sobrepasan. Y el dicho es cuando ya te estás pasado, ¿hasta cuándo los 15 de Jacqueline? Y yo estaba diciéndole a Jacqueline que viniera temprano, que ya se estaba durmiendo y aquí yo estaba. ¿Y hasta cuándo los 15 de Jacqueline? Que Jacqueline no llega. Y yo no sé por qué escogí... Uy, se fue la cámara. Sí. Se fue tu cámara. Sí, estaba entrando una llamada. Venga. Yo no sé por qué escogieron precisamente el nombre de Jacqueline. Con tantos nombres que hay, vinieron a coger precisamente el mío, mi nombre. Yo que no quise ni 15 ni fiesta de 15, imagínate tú. Fue ir a Guaymaro, que pertenece a Camagüey, sí, hacerme la foto de los 15 porque yo quería hacerme la foto en un tinajón y por ahí andan mis fotos guardadas de los 15 dentro de un tinajón. Mira lo que tengo aquí, mira, una reliquia del Camagüey, mira. ¡Ay, qué bello! Ese cuadro hermoso, me lo compré hace años y allí me acompaña, a donde quiera que yo voy, el cuadro va conmigo. Y Jacqueline, y bueno, hiciste los 15, te contaré que yo tuve 2 fiestas de 15, porque cuando yo me gradué, yo entré en la vocacional. Y resulta que, tú sabes, estaba el pase en Camagüey, está sola, y la vocacional, que es como decir el otro. Y entonces no coincidían con mi fecha de cumpleaños con la persona de secundaria que había estado en sola. Y pues que me hicieron una fiestecita, bueno, cuando eso lo que se usaba era la descarguita. La descarguita en la casa a mí me tocó la época del siropito. Porque no había mucho ya, era pegado al periodo especial y bueno, pero la pasamos lo más bien, las fiestas eran en la casa, no eran club ni nada, pero la pasamos súper bien. Jacqueline, ¿qué es lo que más recuerdas así de Cuba, que tú quizás añores así? Mis amistades las llevo en el corazón hasta el fin de mis días, porque dejé muy, muy buenas amistades en Cuba.
y que hoy por hoy mantengo comunicación con ella y de verdad que sí, eso sí lo extraño muchísimo. Esa tacita de café a las 3 de la tarde en mi casa no podía faltar, pero bueno, afortunadamente yo traje la tradición para acá y como mi mamá vive conmigo, el café aquí a las 3 de la tarde no falta, así que... Maravilloso. Pero, mantener las tradiciones y tú eras bailadora en Cuba. No, para nada. No, Jacqueline no bailaba. Yo creo que soy la única cubana de pie izquierdo. Y cantar tampoco. Menos todavía en la ducha. Ni en la ducha. Ay, mi madre. Y Jacqueline, si te sabes algunos dichitos cubanos, así como yo te dije, los 15, Jacqueline, alguno que te recuerdes, así que te acuerdes. Bueno, que me acuerde. Si me los dices, me acuerdo, pero si ver, yo me acuerdo que a mí me salen de momento y me salen... Cuando mi mamá me decía, guarda pan pa' mayo. Maloja para tu caballo. Y dale, cómo es, yo te lo respondo. Y como decía, no por mucho madrugar. Se amanece más temprano. Y más vale pájaro en mano. De 100 volando. Y Tim Marín. De 2 pingües. Busca la máscara. Y te fue. Maravilloso, Jacqueline, maravilloso. Es que eso viene en la sangre, eso de momento sale y de verdad que el cubano dice 3 frases y 4 tienes que interpretarla porque y principalmente los habaneros, recuerdo que hablamos mucho con lo que está de momento en la telenovela. Yo estuve en Cuba cuando la telenovela de Tu maletín con ruedita y todo, y eso era Tu maletín con ruedita y todo, traducimos, era tu problema, es tu problema, y así, bueno, uno va teniendo la historia de un país, emigras ya sea por el motivo que sea, y te vuelves a crear una nueva vida y vuelves a renacer, vuelves a tener una segunda oportunidad. La mayoría de los emigrantes no emigran muchas veces por deseo, emigran por necesidad, y lo importante es que esa necesidad y a donde llegas no te haga perder la alegría. Me encanta verte, tu energía, tu alegría, tus deseos de avanzar, de crecer, de no conformarte, porque no es esperar a que las cosas sucedan, es ponerte en función de que sucedan. Te felicito muchísimo. Gracias. Y en ese sentido, como madre, como abuelita, que también tienes tus funciones, me gustaría que le dejaras un mensaje a todas esas madres emigrantes también y madres cubanas que estamos en el extranjero. Tú como emprendedora y emprendedora con éxito, podemos decir, porque tu negocio está avanzando, Dios permita mucho más. ¿Qué mensaje le puedes dejar a todas esas mujeres? Bueno, yo sinceramente que no se detengan, que no pierdan el tiempo en cosas banales ni en tonterías como decimos los cubanos, que aprovechen cada minuto de su vida, de su día a día, y traten de salir adelante por sí solas, que no pretendan depender de un esposo, de una pareja, que se encaminen y el que no ha podido estudiar por X motivo, en este país, por ejemplo, cualquiera puede estudiar, cualquiera puede prepararse en la profesión que sea, y no importa los años que tú tengas, que si te lo propones, lo logras. Y se puede ser madre, emprendedora, de todo al mismo tiempo, siempre y cuando te planifiques bien y sepas llevar bien las riendas de tu vida, por decirlo de una forma general.
Maravilloso, Jacqueline. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Como vieron, estos son los mejores caracoles tirados. Bueno, pues el chiste de los caracoles ha venido nomás porque nosotros en Cuba tenemos la religión orisha, santeros, etcétera, que tiran los caracoles y te leen la suerte. Y bueno, no es un chiste, es como decir que Jacqueline tiene ese poder también de tirarte los caracoles y hacerte un arte hermoso. Así que ahora vamos a tirar los caracoles a ver qué sale de estos caracoles. Vamos a leer el futuro del próximo proyecto que vamos a hacer. Así se dice en Cuba. Te voy a leer el futuro tirándote los caracoles. Y le hacen así con el respeto de todas las religiones, por favor. ¡Wow! Veremos enseguida qué proyecto sale de aquí. ¡Wow! Es una maravilla. Miren, este centro de mesa ha causado sensaciones. Yo hice el video y de verdad que hay unas cuantas personas que me lo quieren comprar, pero yo desafortunadamente lo que hago para mí, pues no lo vendo. Lo que yo hago para mí, sinceramente que eso no entra a la venta. Un saludo para todos los cubanos, que sirva un abrazo poderoso para mi tierra bonita, que Dios me los bendiga mucho y me los prospere, y que de alguna forma este video sirva para mandar un saludo a todos los cubanos también. Cuando termine el video vamos a dejar unas imágenes de lo que hace Jacqueline, y voy a dejar también la reacción de mi hermana a su agenda maravillosa. Y nos vamos a ver mañana en el canal de Jacqueline, que Jacqueline me va a hacer una mini entrevista, así que los invito. Todos los links de Jacqueline van a estar en la caja de descripción. Prontamente va a estar también su página web en la que usted puede encargarle trabajo, pero ahora mismo, si usted quiere alguno de los trabajos de Jacqueline, que recuerde que son manualidades específicas, personalizadas y únicas, usted la puede localizar por cualquiera de los links que les voy a dejar aquí. Te agradezco muchísimo, Jacqueline. Antes de despedirnos, yo quería decirle algo, y es que por ahí al final seguro Johandra le va a mostrar algunas cosas de lo que es mi nuevo local de trabajo, porque yo cuando comencé trabajando en el garaje de mi casa, y tengo un video de mi puesto de trabajo en el garaje de mi casa, que estaba horroroso. Bueno, pues pasé lo del garaje para dentro de mi casa y estoy en un salón de mi casa, que todavía no es el definitivo, porque yo aspiro a uno mejor todavía. Pero aquí estoy más organizada y mucho más cómoda. No sufro ni de tanto calor ni de tanto frío, porque en el garaje era insoportable trabajar. Y entonces aquí tengo la ventana al frente, que es lo que me gusta a mí, mira, ver la naturaleza, y me siento súper cómoda trabajando aquí. Así que le dejaré algunas imágenes por ahí al final. Lo otro que quería decirles es que si quieren ver los testimonios de algunos de mis clientes que han quedado realmente impactados cuando han recibido sus trabajos, sus agendas personalizadas, yo los invito a que pasen a mi cuenta de Instagram, a Guiar Creation con _ y ahí van a encontrar el link. De todas formas se queda aquí debajo. Ahí van a ver en las historias de testimonios todos esos testimonios que son de verdad, para decir, yo quiero una agenda también de esa. Así que no se lo pierdan, pasen por allí, ¿ok? Y darle las gracias también a mi amiga Ruth, que también junto con Johandra me está dando su pequeño aporte a mi página web. Ruth está ahí en la batalla contigo. Jacqueline, y cuéntale a las personas ¿qué te gustaría a ti llegar a lograr? ¿Tienes ya una visión de lo que quieres llegar a lograr? Si tú supieras que lo único que yo he pensado siempre, y te digo así, antes soñaba ese sueño que tiene todo el mundo que viene para acá, en ganarme la lotería, pero con un solo objetivo, y es de poder de alguna forma ayudar
a esas personas que dejé en Cuba. Y creo que sería y es lo que me mueve cada día más a tratar de prosperar y de salir adelante con un negocio. Y es tener mi propio dinero para yo poder ayudar a esa gente. Quiero sí que mi negocio sea fructífero, que salga bien adelante y tener muchas ventas, pero con ese objetivo de ayudar a mi gente. Muy bien. Me encanta. Es un sueño de casi todos los cubanos que estamos en el extranjero y dejamos gente en casa. Y el sueño de muchos emigrantes también. Te agradezco muchísimo. Despídete de la audiencia y ya casi nos vamos de rumba. Mira que ya este tema me saca las lágrimas. Por eso no me gusta ni hablar de eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por haberse portado tan bien y habernos dejado trabajar. Y muchísimas gracias a toda mi audiencia. Sinceramente que les estoy eternamente agradecido a todos porque sé que son los que me motivan cada día a seguir creando videos porque, bueno, trabajo voy a seguir creando siempre, pero a seguir creando videos para poderle enseñar no solamente a que me compran el producto, sino también el que no lo puede comprar por un motivo o el otro, lo puede hacer también en sus casas sin ningún problema porque le doy el paso a paso. Bueno, ya que despídete la audiencia. Bueno, nada, para despedirme, solo quiero darle las gracias a todos los que me siguen, a todos mis consumidores de mi producto y a mis consumidores de mis videos. Darle las gracias, siempre les voy a estar eternamente agradecida a la audiencia porque viendo las reacciones que tienen a mis videos, pues me motivan cada día más a seguir creando más videos y a seguir grabando cada uno de los proyectos, de los trabajos que yo hago para vender. Trato de enseñarle a aquel que no puede comprar, pues le enseño el paso a paso de cómo hacer cualquiera de estos trabajos para que también lo puedan hacer en sus casas. No es que yo sola los pueda hacer, sino el que lo desea hacer lo puede hacer de una forma gratuita y ya saben que cualquier duda que tengan me la pueden preguntar que yo con mucho gusto se la respondo. Saben también dónde encontrarme en mis diferentes redes sociales, siempre les dejo los links y aquí debajo en el video van a quedar también los links para que me busquen. Muchísimas gracias, Jacqueline. Ha sido un lujazo terminar el mes de mayo de Madre Emprendedora contigo. Si usted es creador, también puede venir al programa y pasar un rato así conversando de lo que le gusta hacer y contando la experiencia de cómo ha logrado llegar hasta donde está. Yo soy Joandra Cohen. Aquí lo bueno se comparte. Compartí con mi amiga Jacqueline, ya somos amigas y bueno, espero que nos sigan acompañando. Acuérdense de compartir, de dar like, yo casi nunca los pido, y de seguirnos a ella y a mí, porque con eso nos apoyan muchísimo para seguir avanzando en nuestro emprendimiento. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, hasta la próxima. Llegó el momento de la sorpresa de mi hermanita. Vamos a ver porque mi hermana es especialista en sorpresa. A ver cómo mi hermana me puede sorprender a mí. Ay, así no gasto ni he dicho con nada. Ay, Dios mío, vamos a ver qué es. ¡Tan, tan, tan! Ay, qué bonito está esto. ¿Y esto qué es lo que es? Ay, qué bello está esto. ¿Qué cosa es esto? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ay, no! ¡Qué bellezura! Mira qué cosa más bonita. Yo que le había dicho que era una postalita así, mira para... ¡Ay, Dios mío! Pues sí que me sorprendió. ¡Ay, esta bruja! Nos sentamos tranquilito a ver y es para escribir, me imagino que mis recetas de cocina. Como un recetario de que tú me estás hace rato inspirando para eso. ¡Mua!
que sin palabras, me encantó, que Dios te bendiga. Bueno, Joandra, a ver, la entrevista no va a ser solamente de tu parte hacia mí. Como las dos somos cubanas y yo voy a poner este video en mi canal, también quiero que mis espectadores conozcan un poquito más de ti, de otra cubana que anda por el mundo. Y me gustaría que me contaras quién eres, dónde estás y a qué te dedicas. Bueno, ya que mi nombre es Joandra Coine, vivo en Alemania, soy cubana, camagüeyana, ya vieron en el video. Y bueno, yo me dedico, entre otras cosas, a hacer consultoría digital para emprendedores que trabajan su estrategia, que ya por lo menos tienen un poco de idea de lo que quieren hacer y están en el momento estancado. Principalmente trabajo el marketing de contenido para hacer cómo hacer el contenido en redes, cómo hacer el contenido en web o en una campaña publicitaria, cómo llevarla a cabo. Y también estoy especializada en copywriter. Entonces me gusta mucho esta parte de mi emprendimiento porque me ayuda a expresar esta parte un poco literaria y persuasiva que tiene el copy y me gusta mucho la parte de la redacción. Entonces, entre una cosa y otra, ahí vamos. Como siempre digo, en constante formación. Una de las cosas que me gusta mucho es compartir mis conocimientos y hay una parte que estoy desarrollando formadora. Me parece que las personas aprenden más cuando se le educa y se le enseña sobre las herramientas que puedo utilizar. Más que una consultora, me gustaría ser una formadora de emprendedores y bueno, vamos allí trabajando en eso, en ese camino. Bueno, para los que me siguen a mí en mi canal y tienen sus canales de YouTube, que yo sé que hay muchos que tienen canal de YouTube también, yo los invito a que sigan a Joandra en su canal y en sus redes sociales de Instagram y de TikTok también, porque también tienes TikTok, porque con ella pueden aprender muchísimas cosas. Ella vive compartiendo mucha información de valor que creo que a todos nos interesa de una forma o de otra, aunque nos creamos que nuestros canales están bien y que todo está bien, pero da mucha información de valor y yo se la recomiendo de todo corazón. Así que búsquenla, que aquí debajo también les voy a dejar el link de ella, de sus cuentas, para que la busquen y la sigan y le hagan caso en sus consejos, que son muy buenos. Yo quería, antes de continuar, darte las gracias por todo el apoyo que me estás dando, porque Joandra me está ayudando a mí a configurar y hacer la parte de copyright de mi página web, de mi tienda. Y de verdad que me ha dado más de lo que yo le he pedido. Le pedí una sencilla cosa y ya vamos por mucho más. Así que vamos a ver al final cómo queda esto, pero sé que está saliendo y va a quedar muy, muy buena, porque ya saben que poner un producto a la venta no es solamente poner el producto y ya. Ese producto debe llevar una descripción, debe llevar un comentario, algo que realmente lo describa y le llame la atención al consumidor para que el consumidor se anime a comprarlo. Y Joandra en ese aspecto es muy, muy buena. Así que yo se la recomiendo, que si quieren armar su tienda, busquen a Joandra, que ella les puede ayudar muchísimo. Sí, en la parte esta de las web, el copywriting tiene un papel importante en la parte de, ya sea en una tienda o en una web principal, que yo le aconsejo a todas las personas que tienen un negocio, que tengan su casa digital, ya sea un blog, sea una web de aterrizaje para poder contactar los servicios. Y una parte importante es el copy de la historia que tú cuentas, cómo empatizas con tu audiencia, y la página de inicio, que es como decir, cuando abren la puerta de tu casa, qué es la sala tuya, qué vas a mostrar y qué tienes que ofrecer. Yo encantadísima de trabajar contigo, sabes que te admiro muchísimo. Vivo enamorada de tu trabajo y eres una de las personas que casi que gratis de trabajo, pero bueno, cada trabajo tiene su valor.
Yo aprecio mucho que hayas confiado en mí y bueno, espero que la gente tenga muchos frutos y muchas alegrías, que es lo que hacen tus productos cuando llegan a las manos de las personas, así como las manos de mi hermana. Jamás voy a olvidar ese día y ella tampoco. De hecho, te voy a contar que mi hermana la tiene como un objeto especial que todavía no he escrito en ella. Dígole, oye, es para escribir, es para que escriba tu receta. Bueno, ella dice que es tan de lujo que ella no se atreve casi. Dígole, bueno, pues hay que usarla, hay que darle el uso que merece. Bueno, respecto a eso te cuento que la agenda que le hice a mi hermana, que se la iba a regalar a una amiga que lleva muchos años, bueno, yo dije más de 20 años, pero son muchos más porque ella salió de Cuba con los niños de Peter Pan. Ellos salieron de Cuba en esa época, o sea que son muchísimos más de 20 años. Esa señora lloró cuando mi hermana le entregó la agenda. Lástima que no se pudo grabar su reacción y su testimonio, porque de verdad que me hubiera gustado muchísimo para ponerlo en mi testimonio, pero bueno, es una persona mayor y no quise ponerle en el compromiso. Y hoy por hoy le mandó una foto a mi hermana de dónde la tiene. Colocó su agenda como si fuera algo muy grande en un altar, por decirlo así, donde ella tiene otros recuerdos de Cuba y ella lo puso ahí de decoración. Ella no la va a utilizar, ella no va a hacer nada porque dice que eso está demasiado lindo y yo orgullosísima, de verdad, para ella echarlo a perder escribiendo algo, que eso está ahí de lujo. Así está mismo. Maravilloso. Bueno, Ivandra, antes de continuar, quería agradecerte de verdad, porque la admiración y el respeto es mutuo, tanto de tu parte hacia mí como de mí hacia ti, ya que tú fuiste mi primera clienta oficial en el extranjero. Fue la primera persona que yo le vendí una agenda. Había regalado, pero ella fue la primera que me compró una agenda y eso de verdad te lo voy a agradecer, que confiaste en mi trabajo sin apenas conocerme y me diste esa oportunidad de hacerle ese regalo tan valioso para tu hermana. Sinceramente que te lo agradeceré siempre. Después de ti vinieron muchos más encargos del extranjero y bueno, ya mis productos han viajado por distintas partes. Ahora me gustaría que me hablaras un poquito más del grupo que tienes en Telegram y en Instagram de Lo Bueno Se Comparte. ¿Qué significa? Bueno, el grupo Lo Bueno Se Comparte viene del propio deseo e inquietud que tengo, que me gusta compartir y acompañar a la gente. A mí me gusta mucho, yo digo que yo soy más, me gusta estar en el segundo plano y me gusta ver a la gente crecer y me gusta ver a la gente avanzar. Hay algo importante ahora en el mundo digital, que tenemos la oportunidad de acceder a información, a capacitación y a cursos ilimitados. Según sea tus posibilidades para tenerlo, lo puedes llegar. Pero realmente no existe a veces el acompañamiento directo a cuando después que tú tienes el curso, a qué dudas hay y cómo resuelvo tal detalle, etcétera, etcétera. Y realmente a mí, yo desde niña, cuando estaba en la escuela, me gustaba hacer eso. Yo era monitora y pionerita y me gustaba siempre ayudar y se me ha dado fácil poder explicar. Quizás lo que alguien explica de una manera, yo soy capaz de podértelo explicar y me gusta mucho usar ejemplos y práctica y siempre me gusta decirle a las personas, tienes que probarlo para que sientas que funciona. No hay, ahora mismo tú estás haciendo parte de tu página web y hasta que tú no la sientas, tú no valoras quizás lo que es un diseño web. Parece muy fácil, pero no lo es. De fácil no tiene nada. Igual que pasa lo mismo con el copy. Todo el mundo cree que puede hacer un copy y que con la fórmula ida y paz lo resolvieron todo. No es así. Yo le estaba diciendo a Jacqueline, el copy yo te lo hago en media hora porque ya estoy inspirada y te lo hago. Pero lo que viene, lo que está detrás del copy, que es toda esa investigación, que es todo ese proceso, hay que vivirlo. Y cuando ya tú lo vives y lo puedes proyectar en otro,
en el caso mío, que te puedo explicar algo, se me da bien. Es como decir, como a ti se te da trabajar con los caracoles, a mí se me da directamente cuando alguien me habla de una pregunta de marketing de contenido, de cómo hacer un contenido, yo te saco una idea de abajo de la manga porque me nace. Yo lo que siempre digo es que yo sí no soy original. A mí tú me tienes que dar un par de ideas y yo te las reproduzco y te las aumento. Pero que salga de mi idea, allí sí tengo ese problemita. Entonces realmente me vale. Entonces lo que he hecho es crear ese grupo, Lo Bueno Se Comparte, que no es un follow to follow. Realmente hay bastantes emprendedoras allí. De vez en cuando yo doy mis clases. También hacemos a veces un encuentro que le llamo desconectar para reconectar, que es cuando uno está abrumado y donde ahora online tú pasas un rato para desconectar y de hablar de otras cosas, quizás escuchar ideas de otros, de lo que le está pasando al otro, y entonces así estamos trabajando el grupo. Mi idea final de proyecto es crear como tipo una membresía en que la gente pueda tener acceso a mí libremente para tener esos contactos tú a tú, para poder tener asesoría. no es que asesoría y consultoría, porque eso es otra cosa, es formación. Es la parte de la formación. Me gustaría crear una membresía a la que tú tuvieras acceso y, por supuesto, el tiempo que yo le voy a dedicar, que yo tenga un retorno económico para yo poder aumentarlo y seguirlo, ¿no? Porque, claro está, el tiempo también vale. Pero siempre va a ser, pienso, algo bien económico. También estoy contando con otras personas que me van a ayudar. Y bueno, estamos armando ese proyecto y de allí sale Lo Bueno Se Comparte. Yo quiero que la gente entienda y conozca lo que yo puedo ofrecer. Y ahora mismo está el grupo gratuito que va a estar toda la vida. Ahí eso se va a quedar porque ese es mi grupo de Telegram, que no tiene nada que ver con mi otro proyecto próximo que yo voy a hacer. Esto es un proyecto personal y en el que yo no los veo a ninguno como cliente. Yo los veo con mis compañeros de carrera. Todos vamos juntos en la misma carrera. Yo les digo que lo mismo que yo aporto, me aportan ustedes, porque en la medida que yo me doy cuenta que ustedes recepcionan lo que yo les puedo explicar, entonces puedo yo entender que sí puedo hacerlo. Es mi validación del negocio. Entonces, pues, estamos allí a mano. Bueno, y como te decía, esto de Lo Bueno Se Comparte es ganar, ganar. Yo les ayudo a ustedes en lo que pueda, inclusive hay gente del grupo, no soy yo sola, que también aportan ideas y comparten conocimiento. Y no es un grupo que yo vea a nadie como cliente, somos compañeras que vamos siguiendo la carrera del emprendimiento y yo me nutro de ustedes viendo. Yo cuando les doy las clases es para validar mi propio negocio y para ver si funciona lo que hago. Bueno, hasta ahora ha estado muy aceptado, a la gente le gusta el eslogan, a mí me encanta también, pues allí vamos. Me parece muy bien, sí, el grupo es un grupo de retroalimentación constante. Eso es, tú me das información y yo también te doy información y así los dos ganamos, todo el mundo gana y todo el mundo feliz. Es espectacular, el grupo está muy, muy bueno. Bueno, Joandra, muchísimas gracias por haber accedido a responderme mis pocas preguntas, pero sí muy, muy agradable la entrevista y creo que mis seguidores van a estar muy satisfechos con el haberte escuchado de hablar sobre tu emprendimiento. Sin problema, que ya saben dónde encontrarme y bueno, sigan aprovechando el canal de Jacqueline. Ya estamos llegando a los 1000 suscriptores, pronto estamos de fiesta y ya esos 1000 suscriptores merecidos.
y que tienen bastante interacción contigo. Así que te agradezco mucho las preguntitas y la entrevistadora terminó entrevistada. Yo soy madre soltera, mi experiencia, lo único que me da por aportar es que no hay excusas, se puede emprender, hay muchísimos emprendimientos en internet, solo hay que buscar qué es lo que encaja contigo, qué es lo que puedes hacer. Y importante no desesperarse, todo llega por su tiempo. Y bueno, pues un saludo a toda tu audiencia. Pronto a celebrar tus 1000 suscriptores y que sean muchísimos más. Y muchas felicidades por tu emprendimiento y por tu trabajo. Un saludo. Bueno, yo de verdad que estoy muy feliz de que hayas estado aquí conmigo y yo contigo, por supuesto. Esto es lo que decimos de la retroalimentación. Ella me entrevista y yo la entrevisto a ella. Y vamos a ver cómo termina esto aquí a los cubanos, como la fiesta del Guatao. Como la fiesta del Guatao. Bueno, esto terminará ahí, ponemos un merenguito o algo. Bueno, yo sin más me despido de ustedes por hoy, hasta el próximo fin de semana. El video de hoy fue algo diferente, pero creo que fue algo muy bueno y muy productivo. Les agradezco a todos por seguirme, por estar aquí conmigo y recuerden que los quiero de corazón, les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto. Chao.